Bien, y para hablar de estos temas que ya le poníamos en contexto, damos la bienvenida al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tovar. Procurador, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir con la población y sobre los temas que están ocurriendo en el país en este momento. Por supuesto, Procurador, hay mucho que hablar esta mañana y sobre todo también centrarnos en el decreto número 19 que publicó Casa Presidencial, también en la cuenta del presidente Nayib Bukele, y ahí tenemos en pantalla, la noche de lunes, dice, les comparto el hilo del decreto ejecutivo 19. Desde las 0 horas del día martes 14 de abril, nuestro país se regirá por estas medidas sanitarias. Básicamente es la misma cuarentena, con las mismas sanciones, más lo que anunciamos en los últimos días. Vamos a ver también otro tuit relacionado a este punto, al decreto ejecutivo basado en el Código de Salud. Dice, resumen, quédense en casa, si van a salir, tiene que ser con causa justificada y mascarilla. De lo contrario, lo llevan a centros de cuarentena. Este decreto, que se llama Medidas Extraordinarias de Prevención y Contención para declarar el territorio nacional como zona a control sanitario para contener el COVID-19, ¿cuál es la lectura que hace la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre este nuevo documento? Bueno, primero decir que el decreto 19 tiene a la base la prórroga del decreto legislativo 593 que contiene la ley, la declaratoria de emergencia nacional. Nos parece que bajo esa lógica tiene sentido la emisión de este decreto. Hay puntos sobre los cuales no coincidimos que estén redactados en ese decreto, ¿verdad? En términos generales compartimos el decreto, pero hay puntos, 3 en particular, que son los que, los que particularmente creemos que no deben estar regulados de la forma en la que lo están. Sí, vamos a ver más adelante en esos aspectos, pero Procurador, ¿este documento de manera general cumple con el fallo de la Sala de lo Constitucional sobre estas medidas? Justamente a eso voy, porque los 3 elementos o aspectos en los que consideramos que no están acordes en ese decreto tienen o pasan porque ha habido un incumplimiento de las resoluciones que ha emitido la Sala, ¿verdad? Porque en el primero de ellos la Sala de lo Constitucional, en los amparos 148, en particular del año 2020, en resoluciones del 26 de marzo y 8 de abril, ha sido claro en establecer la limitante para las diferentes autoridades de El Salvador, en este caso el presidente, Fuerza Armada y Policía Nacional Civil, en 2 aspectos, en que no pueden detener a ninguna persona por presuntamente violentar la cuarentena domiciliar declarada, hasta que no haya una ley formal que lo habilite. Y cuando hablamos de una ley formal nos estamos refiriendo a una ley que pase por todo el proceso formativo de la misma que establece la Constitución, es decir, que se presente una pieza de correspondencia a la Asamblea, que se discute en la misma, se apruebe en la Asamblea, se envíe al Ejecutivo y el Ejecutivo la sanciona y se publique. Esa es una ley formal. No, un decreto ejecutivo no es una ley formal. Esta disposición sobre todo de la detención y esta nueva medida de establecer un análisis previo del Ministerio de Salud para las personas que van a ser llevadas a centros de contención, ¿cómo lo ven ustedes? Porque el gobierno se puede amparar en el artículo del 136 del Código de Salud para establecer la cuarentena de estas personas. Sí, pero... que podrían tener el virus. Es correcto. La sala en la misma resolución, la Sala le ha dicho: usted no puede retener a ninguna persona por el simple hecho de estar transitando o porque estima que ha violentado la cuarentena domiciliar. Usted lo que debe hacer, le dice, primero que haya una ley formal que establezca la habilitación para detenerlo porque está supuestamente violentando la cuarentena domiciliar. Y segundo, al retenerlo, cuando ya esté habilitada la norma, tiene que hacerle un examen, un diagnóstico y determinar si objetivamente esa persona es puente de contagio o fuente de contagio del COVID. Mientras eso no exista, no se puede retener a ninguna persona. Es decir, aquí hay 2 cosas. Uno es que haya una norma habilitante para retenerlo y llevarlo a un lugar donde le practiquen el diagnóstico o le practiquen el examen respectivo, y que en el examen aparezca de manera objetiva que esa persona sí es un puente de contagio. Son de las 2 cosas que la Sala ha dicho. Entonces, esas son de las cosas que creemos que ese decreto no lo contiene. De todas maneras, eso tendría que estar sustentado, como dice usted, en una ley. En una ley formal. Y por esa razón es que yo la semana anterior dije que la Asamblea Legislativa no ha cumplido su tarea como debe ser, porque cuando emitieron el decreto 611, que ya no está vigente, y el 694 decían
que el órgano ejecutivo emita un protocolo en el que cumpla las medidas cautelares emitidas por la sala. O sea, ¿qué es eso? La sala le dijo, Asamblea, usted emita una ley formal en la cual se establezcan los supuestos objetivos claros, sin ambigüedades, en los que se deberá aplicar una detención por infringir una cuarentena domiciliar. No es remitirle al Ejecutivo para que haga esa tarea. A su juicio, el procurador en eso debería estar trabajando ahorita la Asamblea Legislativa, en esta nueva ley. Sí, yo espero que eso estén haciendo, ¿verdad? Porque ya está este decreto 19, que me parece que tiene una vigencia de 15 días, y la prórroga al decreto 593 vence mañana. Es decir, este decreto estaría en un momento en el que no tiene un habilitante previo de una ley formal, ¿verdad? Porque no habría un decreto de emergencia nacional si mañana no se aprueba algo diferente. Entonces, la esperanza es, o la expectativa, digamos, la expectativa es que en la Asamblea Legislativa se esté discutiendo un proyecto de ley que cumpla con las medidas ordenadas por la sala, que establezcan los supuestos fácticos, concretos, en los cuales se podrá o no detener a una persona por infringir la cuarentena domiciliar. Este es un decreto ejecutivo basado en el Código de Salud, anunciado por el presidente, lógicamente, pero ¿restringe garantías constitucionales? Sí, porque cuando le permite la detención de personas, lo está restringiendo una garantía constitucional. Cuando detienen a una persona y la remiten directamente a un centro de contención o a una evaluación previa, y el examen para determinar positivo del COVID está tardando entre 3 y 4 días, no sé cuán rápido pueden determinar en el mismo momento si queda en cuarentenado. Y si tiene a la base el artículo 136 y 137 del Código de Salud, pues esta norma no habilita para que retengan a una persona. Y se está ordenando en el decreto 19 que se ha emitido, que se ha hecho público el día de ayer. Entonces, obviamente contiene restricciones a derechos fundamentales. Por esa razón es que la sala ha dicho, mientras una ley no se lo permita, usted no lo puede hacer. Es decir, no se garantiza con este decreto 19 que no se sigan cometiendo abusos por parte de policías y militares, como lo hemos visto en este contexto. Por el contrario, se ha potencializado. Ya tenemos, anoche nos estaban informando de un caso, me han quedado de confirmar el lugar en el que al parecer ya hubo un allanamiento de una vivienda y creemos totalmente que esa disposición contenida en este decreto 19 es inconstitucional, no supera el análisis de constitucionalidad que puede realizarse. Allanamiento de una vivienda, esto podría estar vinculado al decreto 19 aprobado. Correcto. Pero ¿allanamiento por parte de quién? ¿Del Ministerio de Salud? De la Policía Nacional Civil. De la Policía Nacional Civil. El decreto establece que será el Ministerio de Salud. Sí, pero siempre se hacen acompañar por miembros de la Policía Nacional Civil. ¿Tiene más información, procurador, sobre este caso? No, hemos quedado de confirmarlo hoy por la mañana para tomar información y poder ser certero en el mismo. No queremos también ser irresponsables con lo que estemos diciendo. A ver, el análisis que siguen los diputados de la Asamblea Legislativa sobre un nuevo decreto, y esto es importante porque el día de ayer conversábamos con el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, y nos decía que con este decreto 19 no necesitaría ya el gobierno un nuevo decreto de emergencia nacional ni un decreto de régimen de excepción, por ejemplo. ¿Hacia dónde debería de apuntar el análisis de un nuevo decreto por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa que lógicamente cumplan con lo que ha dispuesto la sala? En lo único que puedo estar de acuerdo con el diputado Gallegos es que no se necesita un régimen de excepción. En eso es lo único que estoy de acuerdo con el diputado. Este decreto sí necesita de una declaratoria de emergencia nacional para que pueda continuar vigente. Porque si se va a permitir la detención de personas por infringir cuarentena domiciliar, esa habilitante debe estar en una ley formal. El Código de Salud no permite detener a ninguna persona por infringir una cuarentena domiciliar. Entonces, sí necesitan una ley formal, un decreto de emergencia nacional en el cual se establezcan las medidas que ha establecido la sala. En él deben de hacer constar cuáles van a ser las razones o los motivos por los cuales se podrá detener a una persona que infrinja la cuarentena domiciliar, que sí puede ser declarada sobre la base del mismo 593, cuando le dice que todos los ciudadanos, indistintamente de su medio de transporte, pueden restringir su tránsito. Ahí está habilitado. En este no está. Aquí no está la facultad para declarar en el Código de Salud una cuarentena domiciliar. No está. Entonces necesitan un decreto. Y en ese decreto deben incluir
cuáles van a ser los supuestos para que puedan detener a una persona y llevarla a un centro de contención por violentar la cuarentena domiciliar. Y eso no está regulado en el Código de Salud. Necesitan un decreto de emergencia nacional. Otro de los puntos que ya lo mencionaba es el literal E de este decreto 19 que publicó el gobierno, que tiene que ver con que el Ministerio de Salud puede entrar a las viviendas a poder verificar las condiciones de higiene, pero me gustaría que viéramos lo que dijo recientemente sobre este punto el abogado constitucionalista Francisco Bertrán Galindo sobre este literal E del decreto 19. No sé si lo tenemos listo, ahí está en pantalla. Dice: toda persona está obligada a permitir el ingreso de los delegados del Ministerio de Salud, dice el decreto 19, debidamente identificados para inspeccionar el interior de las casas, locales, predios públicos o privados para la evaluación de medidas sanitarias o adoptar para el combate de la pandemia por COVID-19. Vamos a ver lo que dijo Francisco Bertrán Galindo sobre este punto y lo que dice también el artículo 20 de la Constitución, de la inviolabilidad de la morada. ¿Cuál es el análisis que hace, procurador, sobre este punto? ¿Cómo se interpreta? Es que por un lado le está contradiciendo lo que dice la Constitución de la República. Por supuesto, ahí es donde yo digo que esa disposición no supera el análisis de constitucionalidad que pueda realizarse. Sí, ahí tenemos en pantalla, dice Bertrán Galindo, el gobierno no puede obligar a la población a permitir el ingreso de personas de salud a sus casas sin una orden judicial. Tiene que ver con derechos constitucionales que puedan entrar forzosamente a las casas. Ellos, el gobierno, pueden hacerlo, pero necesitan una orden judicial. Si el gobierno quiere hacer eso, debe ir donde el juez de paz y pedirle autorización para hacer los allanamientos con orden judicial, porque así administrativamente no lo puede hacer. Sí, ahí es donde yo he dicho en algunas otras oportunidades que El Salvador, como bien inicia este programa, es una república. Y una república está sustentado en un orden o régimen constitucional, lo que significa que para emitir cualquier orden debe estar dentro del marco permitido en la Constitución. No se puede emitir una norma o una orden que vaya en contra de ese marco constitucional, y menos una orden verbal o una orden emitida en un decreto ejecutivo que no tiene la calidad de ley formal. El artículo 20, tal y como ahí lo ha expresado, la morada es inviolable, y coincido plenamente con el abogado Bertrán Galindo en el sentido que no puede el Ejecutivo, mediante un decreto, decir que estamos obligados a permitir que ingresen a la vivienda para verificar condiciones, como lo establece el decreto 19. No lo puede hacer porque el artículo 20 de la Constitución establece lo contrario. Entonces, al establecer lo contrario, es claramente una violación a la misma, y por eso yo digo, no supera el análisis constitucional que le vayan a hacer a esto. Tengo que hacer una pausa, procurador, pero vamos a regresar precisamente con este punto y con la postura también de abogados que son afines al gobierno sobre este aspecto que contiene el decreto 19. Hacemos pausa, son las 7 de la mañana con 15 minutos y estamos en las redes sociales para que nos envíe sus preguntas, comentarios o reacciones de los temas que abordamos esta mañana. Ahí están en pantalla, estamos en Twitter, República 33 TV. Nos puede enviar mensajes a través de WhatsApp 7318-7627. Estamos también en Facebook, República TV 33, en la página web www.canal33.tv, y transmitimos la entrevista en nuestro canal de YouTube. Regresamos. Tenga el control total, el 100% de su empresa. Haga que su negocio sea más rentable. Una marca con una fuerte identidad corporativa y un buen posicionamiento en el mercado. Haga que sus ventas se eleven considerablemente en poco tiempo. Multiplataforma 33, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, periódico digital y TV. Diseñamos soluciones en torno a la comunicación de su empresa. Porque la verdadera riqueza de la vida es la salud, nuestra red profesional de clínicas privadas Profamilia a nivel nacional se ha renovado para atenderte con nuestros tradicionales servicios. Y en la Clínica de San Salvador, con todas las especialidades para el cuidado de tu salud. Tu confianza nos satisface, porque estamos conscientes que recuperar tu salud no tiene que costarte tanto. Clínicas Profamilia,
en pro de tu salud y economía. Una de las experiencias tras 9 meses de embarazo es ver a tu bebé y tenerlo en tus brazos. Tu programa de Mujer a Mujer cada mañana y Hospital Pro Familia te brindan el confort que necesitas para vivir esta experiencia. Inscríbete en la promoción mensual de un parto que incluye todos los servicios médicos y hospitalarios. Envía a través de nuestra fanpage de Mujer a Mujer 33 la siguiente información: nombre completo, edad, número de teléfono, fecha probable de parto y una fotografía de cuerpo entero que confirme tu estado de embarazo. Fecha de promoción, el último día hábil de cada mes. Esta mañana en República hablamos del decreto 19 publicado por el gobierno y también denuncias a violaciones a derechos humanos en el marco de esta emergencia por COVID-19. Regresamos con más. Padeces de mal de orín, te duele la espalda y al orinar sientes ardor y mal olor. Limpia y desintoxica tus riñones con píldoras de Witz, diurético natural que normaliza la secreción de la orina. 100 años limpiando tus riñones. The Witz ha sido el remedio por excelencia para tratar inflamaciones e infecciones de las vías urinarias y vejiga y alivia el dolor por cálculos renales. Limpia tus riñones 2 veces al año con píldoras de Witz, 100% natural. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Para fomentar la amistad y la confianza con la gente, más allá de las barreras del idioma y la cultura. Aprovechamos nuestra red global para cumplir nuestra misión. Buscamos una mayor amistad y promovemos las relaciones entre Japón y el mundo. Fundación Japón. Enciende tu mañana, Canal 33. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos de regreso analizando los decretos y el decreto específicamente que fue aprobado con base al Código de Salud, el decreto 19 que publicó recientemente el gobierno y también denuncias que se han recibido en el marco de esta emergencia nacional por COVID-19, denuncias a violaciones a los derechos humanos. En el estudio nos acompaña el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tovar. Y en este punto del literal E del artículo 1 de este decreto, que estamos hablando, Procurador, que tiene que ver con la posibilidad que le da al Ministerio de Salud de entrar a la vivienda de todos los ciudadanos para poder verificar las condiciones de higiene. Ya veíamos lo que dice el artículo 20 de la Constitución de la República, pero me gustaría ver la postura también del abogado Aldo Álvarez, que dice precisamente lo contrario a lo que hemos visto en la Constitución. Por ejemplo, nos dice Aldo Álvarez, pero en situaciones extraordinarias de grave conmoción a la salud pública como una epidemia declarada en materia sanitaria, este derecho de la inviolabilidad de la morada encuentra su límite en el interés público sanitario y como la autoridad que está asumiendo el control de la misma durante la cuarentena es el Ejecutivo, es a él a quien le corresponde la potestad de ejercerlo, lo cual no indica que con posterioridad no pueda ser sometido al control judicial. El derecho de la inviolabilidad de la morada que plantea la Constitución encuentra entonces su límite en el interés público sanitario, como lo plantea el abogado, Procurador. No, bueno, en principio yo diría que sí, en principio, aunque no comparto en la forma como concluye. Porque sí podemos determinar que podría ser en un momento determinado, por la cuestión sanitaria, autorizar que el ingreso. Pero eso debe estar en una ley formal, porque la Constitución regula los principios sobre los cuales se rige el ordenamiento salvadoreño. Y eso solo pueden ser desarrollados en una norma secundaria. Y un decreto ejecutivo no es una norma secundaria.
porque no tiene todo el proceso formativo de ley. En todo caso, lo que habría que hacer, si es que esto encaja dentro de la constitucionalidad, que la Asamblea Legislativa, en el decreto que vayan a emitir de emergencia nacional, incluyan como una medida de protección a la salud pública la posibilidad de ingresar a la vivienda, pero desarrollando en una norma secundaria el principio constitucional que está en el 20 y no en un decreto ejecutivo. Yo no comparto que vaya a ser el órgano ejecutivo quien pueda hacerlo en atención a ello, porque la Constitución no se desarrolla en decretos ejecutivos, se desarrolla en normas secundarias que son decretos legislativos. Hay otro punto que también es cuestionado de este decreto 19, tiene que ver con el literal C y la posibilidad de decomisar vehículos. Vamos a verlo en pantalla también lo que determina este literal C del artículo 19 que ha publicado el gobierno, porque precisamente habla del decomiso de vehículos a las personas que no cumplan con la cuarentena y obliga también a pagar a las personas por el tiempo que esté decomisado su carro. Por ejemplo, ahí tenemos el literal C, procurador, en caso de que la persona infractora condujere un vehículo automotor, este deberá remitirse para someterlo a un procedimiento de desinfección y quedará en depósito en los lugares determinados por el Viceministerio de Transporte para evitar que el mismo se convierta en obstáculo a la vía pública debido a la intención del conductor que infringió el resguardo domiciliar obligatorio y de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 de la Ley de Tránsito Terrestre y Seguridad Vial. Ahí tenemos lo que plantea este literal C del decreto 19. ¿Tiene base legal, por ejemplo, el decomiso de vehículos en este contexto? Bueno, sí tendría posibilidad en caso que hubiese una de los supuestos ocurridos en la Ley de Tránsito, pero no es el que nos encontramos. En el que nos encontramos, la misma Sala de lo Constitucional, en la resolución del día 8 de abril, en relación al tema, le dice: la ley antes mencionada, refiriéndose al decreto 594 y al 611, que ya dejaron de estar vigentes, tampoco autoriza en modo alguno intervenciones policiales o administrativas sobre bienes o derechos patrimoniales de las personas como consecuencia de no observar la cuarentena domiciliar. Por ello, ninguna autoridad puede, por motivo de dicha cuarentena, decomisar vehículos de personas ni ningún otro bien, salvo la aplicación de otras leyes que regulen delitos o infracciones administrativas. Me refiero a la Ley de Tránsito. Entonces, esta resolución le prohíbe al Ejecutivo emitir una orden en que autorice el decomiso de vehículos, porque no está regulado en ninguna ley formal que por infringir la cuarentena domiciliar le vayan a decomisar el vehículo. No está permitido. Esas son de las cosas que venimos diciendo, la Asamblea lo debe regular en esta legislación que vayan a emitir sobre la emergencia nacional. Esperemos que sobre eso esté trabajando para que el Ejecutivo no se tenga que estar viendo en estas dificultades. Nosotros entendemos la situación que está ocurriendo, entendemos que estamos en una emergencia, entendemos que hay que tomar decisiones, entendemos que debemos los salvadoreños, los ciudadanos, acatar las directrices de las autoridades de salud, pero también debemos entender todos los funcionarios y funcionarios que debemos restringir nuestras actuaciones a lo que la Constitución nos permite, dentro del marco constitucional. Nosotros como funcionarios no podemos hacer una actividad, en este caso emitir una resolución o una orden que no esté dentro del orden constitucional por el principio de legalidad. Entonces, tenemos que entender la realidad, el contexto en el que estamos, pero también debemos respetar el orden constitucional que nos rige. Sobre el desacato de parte del Ejecutivo al fallo de la Sala de lo Constitucional, ¿cómo ha visto el papel usted de la Sala en sí? ¿Cómo debería ser la forma de proceder? ¿Está asumiendo realmente su rol o las facultades que tiene la Sala en ese sentido? A mí me parece que la Sala de lo Constitucional, si bien ha tenido una participación importante en esta emergencia, emitiendo las resoluciones que ya hemos comentado y que nos rigen, porque la jurisprudencia lo que busca es estandarizar la interpretación y aplicación de las leyes, me parece que también ha habido alguna limitante en la sala, en su intervención, porque creo yo que no se ha hecho respetar. Es decir, ¿a qué se refiere? Estamos hablando de una habeas corpus, es verdad, es una habeas corpus que en principio alguien va a decir es que no tiene aplicación general porque no es una inconstitucionalidad.
Sin embargo, también la sala ya ha explicado que en atención a la dimensión objetiva de la interpretación de sus resoluciones, esas decisiones que emite en una habeas corpus son aplicables para todos aquellos casos en condiciones similares. Por lo tanto, no podemos decir que solo aplica para los peticionarios en ese caso concreto. No se puede ver entonces de manera individual, No. Tendría que ser general para las personas que están padeciendo En el mismo supuesto. De Sí. hecho, la misma resolución hace la aclaración de la dimensión objetiva de que tienen sus resoluciones en los casos de habeas corpus. Por lo tanto, a mí me parece que ha habido una total desobediencia de parte del Ejecutivo a las resoluciones emitidas por la sala, y en ese sentido me parece a mí que la sala debe tener un protagonismo mucho más grande. ¿Cuál es el procedimiento que podría tener la Sala de lo Constitucional sobre este desacato? Bueno, en el proceso constitucional, de conformidad con la Ley de Procedimientos Constitucionales, que es aplicable de manera supletoria por lo previsto en el artículo 20 del Procesal Civil y Mercantil, esa normativa, es decir, el Procesal Civil y Mercantil, allá en el artículo 48 encontramos que cuando en el ejercicio de las funciones existe la evidencia de una posible comisión de ilícito, debemos certificar a Fiscalía. Si hay una agresión de parte del Ejecutivo a la orden emitida por la Sala de lo Constitucional y eso puede generar algún ilícito, me parece a mí que debería generarse ese tipo de control en certificar a Fiscalía para que se investigue si existe o no esa transgresión a la norma constitucional y en consecuencia a la jurisprudencia o decisiones emitidas por la Sala. En este decreto 19 que está vigente y que corre por 15 días, publicado por el gobierno, procurador, ¿cómo queda la facultad de la Procuraduría General de la República para la defensa de los derechos humanos, en este decreto, en este documento, de acuerdo al rol y el papel que tienen ustedes? Bueno, quedamos intactos, es decir, a pesar de que en ese decreto no mencione que nosotros podemos transitar libremente, no mencione que podemos ejercer nuestro trabajo, no mencione que podemos ejercer los controles que desde la constitucionalidad y desde la convencionalidad se le atribuyen a la Procuraduría, estamos totalmente facultados a ellos por un principio esencial. El mandato de la Procuraduría es constitucional, tiene rango constitucional independiente de cualquier órgano de Estado y por lo tanto no puede ser restringido por un decreto ejecutivo, ni siquiera por un decreto legislativo. En el decreto 611 incluyeron el artículo 10 que facultaban a la Procuraduría. Está bien que lo hayan incluido, pero en técnica jurídica no era necesario porque el mandato de la institución es constitucional y no puede ser limitado o restringido por una norma secundaria y menos por un decreto ejecutivo. Ahora, pero actualmente tiene la Procuraduría la potestad de constatar, por ejemplo, las condiciones que tienen las personas albergadas en los centros de contención, en los hospitales, en los centros penales, estas personas que han sido deportadas, que mencionaba recientemente el director de Migración, que han sido 800 personas que han venido deportadas de Estados Unidos. ¿Tienen ustedes, por ejemplo, esa facultad de poder verificar realmente cómo es la situación que tiene actualmente ese sector de la población en esta emergencia? Por supuesto que tenemos la facultad para hacerlo. Ninguna autoridad nos puede limitar el mandato constitucional para hacer ese monitoreo y verificación de cumplimiento de derechos humanos que la Constitución nos da. Sin embargo, hay que ser claros. En este momento de emergencia nacional y porque estamos enfrentándonos a un enemigo invisible, también hay que tomar medidas de prevención. Y en ese sentido también hemos dicho que nosotros no podemos arriesgar de una manera irresponsable al personal de la Procuraduría y por eso también nos hemos sometido de alguna forma a los límites que las autoridades de salud han puesto en los diferentes centros de contención. Primero, hemos conversado con ellos para que nos digan cuáles son las reglas que tienen para no invadir esas reglas a efecto que después no se nos diga que nosotros somos infractores de la norma. Segundo, en los centros de contención, en hospitales, la posibilidad que hayan personas positivos del COVID es grande, más ahora que ya estamos cerca de 150. Entonces, para ingresar a uno de estos centros necesitamos de equipos de protección adecuado para no arriesgar a nuestra población también, porque eso entonces generaría más problemas para El Salvador. Y hasta ahora no tenemos un equipo adecuado o 100% seguro de no haber un contagio. Estamos con mascarilla, estamos con guantes, alcohol gel y algunos gabachas desechables, pero no contamos con el equipo 3, ni siquiera el Ministerio de Salud está teniendo esa cantidad de equipo. Lo hemos reiterado en varias oportunidades que a los doctores, a los médicos, a las enfermeras, a los promotores, a todos los que intervienen en primera línea, atención a la crisis, deberían tener equipo que garantice 100% el no contagio, pero tenemos información que hay personal de salud que ya está siendo contagiado. De hecho, hemos mantenido comunicación con
personas del Colegio Médico y están muy preocupados por la situación que está ocurriendo con el gremio médico. Entonces, existen como las dos cosas que hay que ponderar, digamos, la facultad constitucional que tenemos de poder monitorear y vigilar versus también la responsabilidad de protección a las demás personas para no exponerlos de una manera enorme al contagio. Esas son de las cosas que tenemos que analizar. Aparte de este punto de no contar con el equipo adecuado para poder constatar en los centros de contención y hospitales, ¿qué otros obstáculos o dificultades ustedes han encontrado en esta emergencia? Bueno, el que han tenido quizás todas las instituciones en el país. La Procuraduría tiene un porcentaje alto de empleados y empleadas que son adultos mayores, personas que también adolecen de alguna enfermedad crónica, que eso hace incrementar la posibilidad de un contagio y que sea con un final fatal. Entonces, esto ha disminuido el personal que también tenemos en actividad. Hace 2 semanas que ya estábamos trabajando con alrededor del 20% de nuestro personal, o sea, hemos disminuido considerablemente. Además de ello, el presupuesto de la institución tampoco nos permite constatar o contratar servicios que nos permitan obtener producto o equipos de primera línea para esta situación. Mire, hay una persona que, conociendo esta realidad de la Procuraduría, hay una señora que está en un centro de contención y nos ofreció $500 para comprar 1 o 2 equipos de esos de tercer nivel. Sin embargo, no conseguimos, nos comunicamos con algunas personas del Colegio Médico, nos iban a averiguar cómo era el mecanismo. Sabemos que no están vendiendo, que lo están destinando todo al Ministerio de Salud, pues obviamente ellos están en primera línea y ojalá pues que el personal de salud sea protegido, se le garantice que no estén expuestos al contagio de una forma tan deliberada. Perfecto, son las 7 de la mañana con 34 minutos, hacemos pausa, pero regresamos con las denuncias que ha recibido la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia en esta crisis sanitaria. Regresamos. La vida es de momentos y cuando empiezo mi día, mi aplicación de Farmacia San Nicolás hace mi vida mucho más fácil. Me recuerda comprar mis medicinas. Siempre pienso en quienes más amo, mi familia. Y con mi app de Farmacia San Nicolás puedo tener a cada uno con su nombre, dirección e historial de compras. Y en esos momentos difíciles, con mi app, un solo toque, le tomo foto a mi receta, escojo mi Farmacia San Nicolás favorita y mi pedido listo antes de llegar a la farmacia. App Farmacia San Nicolás. Descárgala ya. Te va a encantar. Nos renovamos para mejorar tu experiencia. Noticias de última hora, información sobre el clima, diagramación de fácil navegación desde tu celular, tablet o computadora. El consumo de la información ahora es atractiva, es diferente. Televisión y plataformas digitales integradas. Política, economía, social, deportes y entretenimiento. Todo en un mismo sitio. Suscripción a nuestro boletín informativo. Conoce nuestro nuevo sitio web, teleprensa.sb. Buscamos una mayor amistad y promovemos las relaciones entre Japón y el mundo. Aprovechamos nuestra red global para cumplir nuestra misión. Fundación Japón. Despertarse, lidiar con el tráfico, la reunión con el jefe, trabajar en el informe para mañana, hacer la cena. Ahora puedes contar con Nervitran. Nervitran, el tranquilizante 100% natural que no crea hábito. Nervitran disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Innovación de Laboratorios Suizos. Enciende tu mañana, Canal 33.
Regresamos, son las 7 de la mañana con 36 minutos, conversando con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tovar, sobre precisamente el papel y el trabajo que tiene la Procuraduría en este contexto de emergencia tras el COVID-19. Y ustedes recientemente, Procurador, han publicado que han recibido más de 340 denuncias precisamente de violaciones a los derechos humanos en este contexto de emergencia. ¿Cuál es el último dato que tienen actualizado sobre estos casos que han recibido hasta el momento? Porque sí. este informe ustedes lo presentaban desde el 21 de marzo, que comenzó la cuarentena domiciliaria, hasta el 11 de abril. Sí, efectivamente, el último reporte que tenemos es hasta el 11 de abril, donde se constataban 343 casos. En un momento ya voy a tener el actualizado hasta el día de hoy, ya lo voy a informar al pueblo salvadoreño. Sobre esto yo quiero hacer una aclaración. En este contexto de emergencia, la decisión que adopté es que en cada departamento hemos aperturado un expediente. Es decir, hemos aperturado 14 expedientes a nivel nacional. Y en esos expedientes estamos incorporando todos los hechos que se nos están denunciando, ¿verdad? Porque la idea es que al finalizar esta situación de emergencia que nos encontramos, poder hacer un informe especial y en él evidenciar todos aquellos afectaciones a derechos humanos que nosotros pudimos constatar. Entonces, estos 343 casos que son hechos denunciados dentro del contexto de la emergencia. Entonces, nos estamos como cuidando de decir que son denuncias en términos literales, porque implicaría abrir un expediente por cada una de las denuncias. Sí. Entonces, lo que hemos buscado es que de cada hecho que se nos ha expuesto, intentar darle una solución en el momento. Es decir, hacer alguna gestión, enviar algún oficio, hablar con la autoridad, hacer alguna gestión para satisfacer la necesidad que está ocurriendo. ¿Y entonces, el balance de los resultados que hasta el momento dado, ese proceso cuál es, por ejemplo? Fíjese que no lo hemos cuantificado como para decir todos lo hemos resuelto, pero es un buen porcentaje de situaciones las hemos resuelto en el momento, ¿verdad? Y lo estamos documentando justamente para también evidenciarlo, o sea, que se logró solventar las situaciones o los hechos que nos estaban denunciando. Ahora entiendo que más de 100 denuncias que han recibido tienen que ver con detenciones arbitrarias. ¿Cómo han resuelto ustedes esta parte? ¿Cómo es el proceso? En esto de las detenciones arbitrarias hemos resuelto poco o muy poco, porque cuando ya está una persona retenida y si ya ha sido enviada a un centro de contención, y en el centro de contención, como ha ocurrido el INDES, como ha ocurrido Biolímpica, como ha ocurrido en sedes policiales, hay una participación de muchas personas. Es decir, ahí se comparte con muchas personas. Entonces, allí ya puede ser que eso genere algún contagio, porque si alguno está contagiado, posiblemente todos los demás estén contagiados o hayan adquirido el virus por estar en esas condiciones. Entonces nosotros no nos metemos a exigir que los liberen, porque si ya entraron en esa condición, nosotros podríamos convertirnos como en un puente para que las personas salgan y si el caso estuviese contagiado, pues llevar el contagio a sus casas. Hemos pedido en esos casos el trato digno, acceso a la información, que se practique la prueba, que se le informe a los familiares, ¿verdad? Pero cuando la persona no ha sido llevada todavía a esos lugares, hemos intercedido para que, si no existe un hecho notorio, público, objetivo, que él sea un puente de contagio, que lo liberen, como ha ocurrido en un caso en Santa Ana. Me parece que sí, Santa Ana fue de una persona vigilante que lo habían retenido y él venía de trabajar. Y se pudo demostrar que venía de trabajar, no había sido llevado a ningún centro de contención todavía y se logró que regresara a su casa. Cuando ustedes solicitan al Ministerio de Salud, por ejemplo, que realice las pruebas de COVID-19 a las personas que están en los centros de contención, ¿cuál es la respuesta que reciben en ese momento? Bueno, lo que nos informa es que como el periodo para incubación del virus está entre 5 y 10 días, que hacer la prueba antes de los 5 días de detención sería casi tirar a la basura la prueba, y la prueba es costosa y no se tienen tantas. Entonces, que se está esperando que las personas tengan entre 10 y 15 días en confinamiento o en el centro de contención para que el resultado de la prueba sea certera, ¿verdad? Genere credibilidad en la misma y pueda tomar una decisión
el Ministerio de Salud. Pero ustedes verifican después, procurador, que a estas personas que no se les ha realizado la prueba, después del periodo de incubación que tiene el virus, por supuesto, ¿se les haga el test? Sí, nosotros nos hemos mantenido siempre vigilantes de esa situación, hemos mantenido comunicación con diferentes personas que se encuentran en el interior de los centros de contención y nos están informando cuando ya tienen X cantidad de días y no se les ha practicado la prueba. Entonces nosotros nos activamos para primero hacerlo público si fuera necesario y si es posible solventarlo con la comunicación que, como dije el día de ayer, desde el jueves pasado estamos teniendo con autoridades del Ministerio de Salud. A ver, un caso emblemático que ya lo hablábamos también al inicio, tiene que ver con el joven que fue baleado en San Julián Sonsonate por parte de un agente de la Policía Nacional Civil. El caso pues ya lo lleva la Fiscalía General de la República, hay una captura y está el proceso de la investigación ya iniciado. Pero ¿qué pone en relieve este caso sobre el actuar de la policía y de la Fuerza Armada en esta emergencia y sobre los excesos que estamos observando? Mira, aquí hay varios aspectos que es bueno traerlos a colación. Uno es el mensaje que se envía desde las máximas autoridades del país cuando se dice que deben ser más drásticos, que incluso se puede doblar la muñeca si es necesario, ¿verdad? Esas son expresiones figurativas que alguien que tiene un poco de memoria sobre lo que ha ocurrido en el pasado en El Salvador y se acuerda del accionar de los cuerpos de seguridad, pues obviamente entiende o dimensiona diferente esa orden. El accionar de algunos elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada después de la orden emitida el día 6 de abril por el presidente fue distinta. Y ese hecho ocurrió después de eso, ¿no? Entonces, evidencia que es necesario mantener día con día en la mente de todos los elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada los límites que la Constitución y la ley les imponen para el ejercicio de sus funciones. Ninguna autoridad de seguridad está autorizada por la Constitución para agredir a ninguna otra persona, máxime en esas condiciones. El hecho ocurrido en San Julián es lamentable, ¿verdad? Son 2 disparos, uno en cada pierna del joven. No puede ser un accidente, eso no podemos concebirlo. No le voy a creer jamás que sea un accidente. ¿Se han acercado ustedes a la familia de este joven? Ya hemos conversado con la familia del joven. Nos han dicho que no fue un accidente, que por el contrario le disparó de manera deliberada. Sin embargo, pues él en el momento que ocurrió el hecho se sintió confuso, ¿verdad? Y al parecer como que dijo que no iba a presentar cargos o que había sido un accidente, pero no lo fue. Hemos conversado con ellos para darle seguimiento. La familia necesita atención psicológica, el joven necesita atención psicológica. Es muy probable que el joven no vuelva a caminar. Entonces, esa afectación, ¿cómo se va a reparar de parte del Estado? Esta mañana o este día se va a realizar la audiencia inicial. Nosotros vamos a participar conforme a nuestro mandato constitucional, verificando que la audiencia se realice con pleno estricto derecho y que sea el proceso mismo, después de la investigación respectiva, la que determine la culpabilidad de la gente y se le imponga la sanción que corresponde. A ver, el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter ha venido cuestionando el trabajo que están realizando los defensores de los derechos humanos y argumenta que están del lado del coronavirus, del COVID-19. 2 preguntas, procurador. ¿Cómo interpreta usted esas declaraciones? Y por otro lado, ¿por qué la ciudadanía debe estar alerta a este tipo de discurso? Bueno, yo creo que primero el Ejecutivo debe entender que la crítica que se le formule en sus medidas no es porque se esté en contra de él o del presidente particularmente, no se está en contra del presidente y no se está en contra de la administración, sino que debe entender la crítica desde la óptica de que eso ayuda a mejorar lo que se está haciendo mal o genera una luz de por dónde la legalidad, la constitucionalidad, la convencionalidad ordenan que debemos seguir. Por años, las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y la Procuraduría han sido elementos importantes en este país para generar un balance en el accionar del Ejecutivo, en el accionar del Legislativo, en el accionar del Judicial y de todas las instituciones que conformamos el Estado, para que el beneficio sea lo que el artículo 1 de la Constitución dice, es decir, toda la actividad debe estar enfocada en el ser humano. Entonces me parece a mí que decir
que las organizaciones de sociedad de derechos humanos o defensores de derechos humanos estamos de parte del virus es desconocer la importancia que tienen las instituciones de derechos humanos nacionales, como la importancia que en la historia han tenido las organizaciones de sociedad civil de derechos humanos. En el conflicto armado no existía la PDH, y quienes tomaron el riesgo de decir al Estado, mire, aquí hay afectación a derechos humanos, fueron las organizaciones de sociedad civil. Entonces, debe potencializarse el control, porque en la medida que tengamos mayor control en la actividad, sin duda vamos a generar una mejor acción para la población. Entonces, eso es lo que yo creo que debe estarse atento, ese tipo de mensajes. Yo esperaría que los organismos internacionales de derechos humanos que están en El Salvador emitan un pronunciamiento al respecto, porque de parte del presidente de la República no puede haber una posición de esa, porque nunca una persona que defiende la vida, que defiende los derechos humanos, va a estar en favor de un virus que acaba con la vida. Procurador, pero ¿qué diría usted, por ejemplo, a quienes piensan que las denuncias que ha publicado usted en este contexto de emergencia responden, por ejemplo, a intereses de partidos políticos que lo apoyaron a usted para la elección en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? No, ninguna denuncia que nosotros hayamos hecho está encaminada a favorecer a ningún partido político. Pero tenemos que decirlas indistintamente quién las haya cometido, porque son encaminadas a la protección de los derechos de las personas. Es que lo que hay en los centros de contención, lo que hay en el hospital son personas. Los médicos son personas, y que yo diga, mire, por favor, proporcione el equipo de protección adecuado a los médicos, ¿eso es de un partido? Que yo diga, proporcione el equipo de protección a los soldados, a los policías, ¿eso es de un partido? Que yo le diga, practíquele las pruebas a todas las personas que ya tienen 20 días de estar en confinamiento, ¿eso es de partido? Si allí ha habido personas que son de funcionarios públicos, y hemos pedido para todos, no solo para unos. Ahora, yo entiendo que hay personas que todavía dicen la Procuraduría de Derechos Humanos sirve para buscar errores. No buscamos errores en la administración, buscamos que se satisfagan los derechos de las personas. En la medida, Wendy, en la medida en que entendamos que los derechos humanos nos corresponden porque somos personas, y que todos y todas estamos expuestos a una vulneración a derechos humanos, más en este momento, en esa medida vamos a comprender la importancia de los mismos para El Salvador. Hoy día todos estamos expuestos a ser contagiados, todos. Y si somos contagiados, ¿a dónde nos van a llevar? A un centro de contención. Y si somos positivos, ¿a dónde nos van a llevar? A un hospital. ¿Queremos ir al Saldaña? ¿Queremos que nos traten bien en el Hospital Saldaña? ¿Queremos que nos traten bien en la Matepec? Cualquiera puede llegar a esas condiciones, y entonces debemos entender la necesidad de que el Estado, en su obligación constitucional, porque no es un favor el que le hace el Estado a la población, es su obligación constitucional garantizarle una atención adecuada. Es lo que estamos pidiendo. Eso no tiene color político. Tengo que hacer una pausa, procurador. Vamos a regresar con comentarios y preguntas en las redes sociales. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. No nos cambien. La imagen de Wendy Monterrosa es gracias a Wilfredo Barraza, Hair Stylist and Makeup Artist. Estamos en emergencia nacional ante el brote global de coronavirus. Te pedimos que cumplas con todas las medidas de prevención tiradas por las autoridades. Lava constantemente tus manos con abundante agua y jabón. Quédate en casa y, como buen salvadoreño, evita aglomeraciones y también estar en contacto con personas que tienen gripe, fiebre y tos. Cuida y protege a los adultos mayores a tu alrededor. Como salvadoreños debemos de permanecer unidos con fe, esperanza y mucha confianza. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Salud y autoridades gubernamentales. Y evita compartir información de dudosa procedencia. Los salvadoreños hemos demostrado que con unidad tenemos fuerza para salir adelante. Quédate en casa. Soy Ongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, con mis ongi amigos, comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella. Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo 3 veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Nueva plataforma Red PTT. Obtienes geolocalización, almacenamiento de audio, además llamadas grupales e individuales. Red, la empresa número 1 en radiocomunicación. ¿Sabes decir los colores en náhuatl? Chiltic es rojo, Tultic es amarillo, Tulticnaj es naranja. Conozcamos la lengua de nuestros abuelos. Titaguetzán náhuatl. Hablemos náhuatl. Tatuca, tus raíces, tu espacio, tu mundo. Con el apoyo de Canal 33. Enciende tu mañana, Canal 33. Bien, estamos ya en la última parte de la entrevista República, conversando con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tovar, y vamos a leer algunos comentarios y preguntas que hemos recibido en nuestras redes sociales, y con esto ya finalizamos. Ahí tenemos el primero, dice: pero si uno se pone a decir que no está en derecho de llevarme detenido, dicen que es orden del presidente y más rápido me suben al patrulla, nos dice Carlos Ramírez. Vamos a leer otro comentario. Dice: por favor, pedimos al procurador que ponga atención a los centros de contención. Habemos quienes tenemos de 25 a más de 30 días asintomáticos, sanos y algunos con pruebas realizadas y resultados negativos. La ansiedad en incertidumbre nos mata, dice Rodrigo Mayora. Vamos con otro más. Carlos Blanco: necesitamos que nos ayuden. Llevamos 33 días encerrados en el Hotel Alicante y no recibimos información de nuestro retorno a casa. Vamos con más denuncias o reacciones. Cecilia dice: necesitamos respuesta a nuestro llamado. No nos ignoren, por favor. ¿Por qué ha disminuido, pregunta, el número de personas que liberan si ya somos muchos que llevamos más de 30 días retenidos, 33 días retenida, 31 en total aislamiento, sin síntomas, prueba negativa? Vamos con otro más. Blanca Belli dice: por favor, le suplico que mencione la situación de más de 2,000 personas que pusieron en cuarentena del aeropuerto al regresar de fuera al país. Ya cumplieron 30 días, son negativos muchos y no los dejan salir. Esto causa zozobra y angustias a ellos y también a sus familias. Procurador. Sí, nosotros hemos mantenido constante monitoreo de esa situación, y en el caso de Injuve, por ejemplo, que tenía más de 30 días, nosotros les dijimos a las autoridades de salud que debían primero informarles. Todas las personas que se encuentran en centros de contención van a entender cuando les expliquen la razón por la cual van a permanecer 3, 4 o 5 días más, porque la van a entender, o sea, tienen esa capacidad de razonamiento. Pero si no les dicen, genera zozobra, genera incertidumbre, genera ansiedad, como han puesto los amigos televidentes. Nosotros hemos pedido que la autoridad de salud llegue y les informe. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Injuve, la estructura de Injuve no garantizaba de ninguna manera una cuarentena médica como debe ser, con aislamientos, con separación, porque todas las personas estaban en el mismo espacio físico. Ahora, aquellas personas como en el Alicante, que están en sus habitaciones, separadas unos de otras, esas personas sí han cumplido con su cuarentena, y si ya tienen los 30 días de la misma, debería de indicárseles la salida, y si no es la salida, indicarles la razón médica por la cual se debe hacer. ¿Por qué digo esto? Porque el decreto de emergencia nacional que posibilita la cuarentena no establece plazo. El Código de Salud tampoco establece plazo de cuarentena. El plazo de la cuarentena, en el caso de emergencia que nos encontramos, está en el decreto 5, que si no me equivoco fue emitido el 14 de marzo. En ese decreto 5 establece que debe ser por 30 días. Entonces, la detención en una cuarentena es válida hasta los 30 días. Sí. Si tienen más de 30 días, al menos desde la óptica legal, no hay una justificación. Por eso es importante que las autoridades de salud le informen a las personas que están ahí si existe una razón médica o una justificante médica por la cual los van a tener en observación 2, 3 o 4 días más. Y lo van a comprender, porque al final es la salud de las personas que están en su interior, de su familia y al final de todo El Salvador. Pero aquí es donde viene una cuestión que yo ayer decía. Una denuncia recurrente es la falta de información, porque eso genera incertidumbre, genera aflicción. Si a una persona les practican la prueba y no les dicen el resultado y los tienen 5 días y luego le llegan a tocar la puerta y les dicen: acompáñenme, ¿y para dónde vamos? Para el hospital. ¿Qué es lo que piensa?
que soy positivo y por qué me llevan y para qué me llevan. Si hubiese una información, un traslado de información a la población de manera efectiva, de manera oportuna, todas estas cosas no se estarían dando. Y por ese requerimiento que he formulado a la Autoridad de Salud, y lo reitero nuevamente en esta oportunidad, es infórmeles. Dígale a la población que se encuentra en los centros de contención cuál es la condición médica que tiene cada uno de ellos y cuál es la razón médica, si es que la hay, para tenerlo en observación un periodo prolongado. Tenemos más comentarios, procurador, vamos a leerlos y con esto finalizamos. Ahí tenemos en pantalla, por ejemplo, nos dice, por favor consulta al procurador qué diligencias han efectuado con el sacerdote que se encuentra en el INJUVE Sacamil y ya cumplió periodo de cuarentena, por favor. Vamos con otro más. Con otro comentario, pregunta o reacción sobre los temas que estamos abordando esta mañana con el Procurador de los Derechos Humanos. No hablan de allanar su casa, hablan de permitir el ingreso del Ministerio de Salud a su casa para verificar sobre el virus. No confundamos, todo esto es para nuestro beneficio y salud y seguridad. Les pido dejen tanta politiquería, dice. Bueno, en el primer caso, decirle que el día lunes sostuve comunicación con autoridades de salud. Y en el caso de las personas que estaban en el INJUVE, se logró el traslado a un lugar en Chalatenango para generar condiciones adecuadas de aislamiento para el control en la cuarentena. Entiendo que el sacerdote decidió quedarse en el INJUVE, pero se ha generado solo con 10 personas, es decir, eso va a permitir que se mantenga la separación entre cada uno de ellos y según lo que se nos ha informado es que se les va a dar los chequeos respectivos para determinar si existe posibilidad de que sean contagiados o no, porque de ahí hubieron personas que se hallaron positivos y esa es la razón que médicamente estaban comentándonos por qué no podían salir a los 30 días todos, pero por eso iban a generar separación para comenzar a tratar el análisis de cada uno de ellos y desvirtuar cualquier posible contagio en los que estaban. Eso es lo que se ha logrado con ellos. Esperemos que la Autoridad de Salud actúen de manera oportuna y que las personas que estaban en INJUVE pues ahora puedan obtener el alta médica luego que hayan sido evaluados. En el otro caso, el allanamiento es el ingreso a la casa. O sea, no hay cómo explicarlo. O sea, que yo le permita ingresar a mi casa sin que yo quiera, o que usted ingrese sin que yo quiera, eso es allanarme a la vivienda. Y ya lo regula la Constitución, Allanar no significa ir a revisar lo que yo tengo. Eso es otra cosa. Allanar es el simple ingreso a la casa, el simple ingreso a la vivienda, eso es el allanamiento. Revisar las cosas que tengo, si tengo armas, si tengo algún objeto que pueda conducir a un ilícito, es otra cosa. Allanar es el simple ingreso. Aquí no se trata de politiquería, no se trata de nada. Aquí se trata de respetar la Constitución. En la medida en que entendamos que somos una república y que debemos o estamos gobernados por un régimen constitucional, en esa medida vamos a entender la posicionamiento que hacemos. Procurador, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy gracias amable. a usted, Wendy, y gracias a la población salvadoreña. Estamos haciendo el esfuerzo de poder monitorear y dar cumplimiento a nuestro mandato constitucional. Les reiteramos disculpas a quienes nos ven como un estorbo, pero crean que lo hacemos porque la Constitución nos lo mandata. Bien, y así finalizamos. Vamos con Jenny y con Ale hasta el set del programa de Mujer a Mujer. ¿Qué tal, chica? Buenos días. Muchas gracias, Wendy. Buenos días también a tu invitado y muchísimas gracias por la entrevista. Ya se quedan con nosotros en De Mujer a Mujer. Que pases un feliz día. Buenos días a los amigos televidentes.